Bueno, ¿cómo están? Para cerrar esta unidad, que se hizo un poco larga, la verdad, y tratar de meterle un poquito de ritmo, así podemos llegar eh, con los contenidos. Eh, vamos a... voy a tratar de, en un solo video, explicar a John Stuart Mill, que es un filósofo británico inglés que vivió entre 1806 y 1873. Ustedes fíjense que poco los filósofos que hemos visto en esta unidad coinciden bastante en las épocas en las que viven, salvo por algunos años la mayoría coinciden, ¿sí? Marx, Nietzsche, Stuart Mill. Entonces, me parece que un poco la cuestión en estos filósofos también se trata de ver cuál es el contexto y cuál es la raíz de la cual por ahí vienen, ¿no? Y yo creo que tenemos, en el caso, por eso yo les hacía esa división inicial que hace Paul Ricoeur de los filósofos de la sospecha, y ahí ubica a Nietzsche y a Marx. En cambio, en el caso de Stuart Mill, él, además de ser filósofo, era economista y pertenecía a la escuela clásica, es decir, una escuela de las ideas liberales, y además es británico, inglés, por lo tanto tiene un vínculo con digamos, con un pensamiento capitalista muy fuerte, y su ética se basa en una tradición de un filósofo anterior a él, que había sido maestro de él, que es Jeremy Bentham. Y Jeremy Bentham lo que había estipulado era una especie de una ética para la felicidad. No lo llamamos él no lo llama de esa manera, ¿sí? Y Stuart Mill lo retoma y la transforma en lo que hoy denominaríamos una ética utilitarista o del utilitarismo. ¿Cuál es digamos, cuál es la idea básica? Bueno, justamente obtener la mayor felicidad posible. Y ahora voy a explicar un poco cómo iría esto, ¿no? Dice, bueno, el utilitarismo dice la utilidad de los actos humanos hay que medirlos, digamos, según algún criterio moral, ¿sí? Y ese criterio moral, es decir, un criterio que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, volviendo a lo bueno y lo malo, ¿no? Salimos de Nietzsche, que había tirado toda la mierda y había dicho, nada, lo bueno y lo malo no existe, etc. Entonces, Stuart Mill lo que va a plantear es que algo es bueno, ¿sí?, si produce algún tipo de beneficio, ¿sí?, hacia mi vida. Entonces, ahí digamos, nos plantea una ética bien orientada hacia los fines, es una ética bien digamos, bien definida, y donde Stuart Mill va a comentar que el fin es lo que nos dice si una acción es correcta o es incorrecta. Es decir, si el fin, es decir, aquello que yo obtengo después de una acción es bueno o malo, ¿sí?, entonces la acción es buena o mala. Es decir, si yo obtengo beneficios de esa acción, entonces esa acción es una acción buena. Entonces, esa utilidad de una acción produce ese beneficio. Esa acción va a producir inevitablemente una felicidad. Y esa felicidad nos transmite al mismo tiempo una sensación de placer. Y ahí hay una conexión con Epicuro, ¿sí?, en donde felicidad o placer está ligado a la ausencia de dolor. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque para Stuart Mill
esa ausencia de dolor tiene que ver con no tratar de vuelta, no tratar de evitarlo, sino de tener una vida lo más consecuentemente feliz que se pueda, ¿sí? Y por lo tanto lo más placenteramente posible. Hay igual lo que él dice es si estoy un poco trabado, discúlpeme, pero lo que él dice es si nosotros tenemos eso, o sea, podemos llegar a tener en nuestra vida mayores momentos de felicidad que de dolor, vamos a tener una vida satisfecha. Hay dos elementos, ¿sí?, que para Stuart Mill son muy importantes. En primer lugar, dice Stuart Mill, nuestra felicidad no puede ser obviamente a costa de la del resto, ¿sí? Hay un principio de libertad, que es yo puedo hacer lo que quiero para satisfacer mi felicidad, siempre y cuando mis acciones no traigan consecuencias de dolor hacia el resto, ¿sí? Es decir, yo no puedo ser feliz yo y, digamos, por mi felicidad que el resto que me rodea caiga en desgracia o lo que fuere. Entonces, ahí hay un tema también, porque Stuart Mill considera que eso tiene que ser un principio como básico, ¿sí?, independientemente de la utilidad, porque esa felicidad no puede ser, nunca puede ser individual, porque somos seres sociales, etc. En el caso de esa vida, ¿sí?, feliz, Stuart Mill, bueno, yo no puedo tener una vida feliz sin dos elementos. Por un lado, tener una vida tranquila. Es decir, yo no puedo, ¿sí?, tener una vida satisfecha, ¿sí?, feliz, placentera, si no tengo ciertas tranquilidades. ¿Sí? Si yo estoy, diríamos, preocupado o estoy, diríamos, con la cabeza puesta en problemas constantemente. Entonces, la persona necesita cierta tranquilidad o ciertas tranquilidades, ¿sí?, para poder tener una vida feliz. Y al mismo tiempo, la persona necesita estímulos, es decir, necesita de qué alimentarse para seguir buscando esos momentos de felicidad, es decir, para no achancharse, por así decirlo, ¿sí? Es decir, para no quedarnos, ¿tá?, en una cierta comodidad que nos permita, ¿sí?, de alguna manera no ser feliz, porque si yo tengo una vida que relativamente tranquila, si no tengo problemas de necesidades y demás, pero al mismo tiempo no tengo ningún estímulo de hacer algo, entonces mi vida no es feliz, ¿sí? Ahí hay un tema en Stuart Mill, que es que la felicidad no se mide solo en función de lo que me produce a mí, sino en función de lo que le produce al resto, que es algo que habíamos dicho. Y el principio es, bueno, no puede producir dolor al resto. Pero también, yo puede que tenga una gran felicidad, ¿sí?, y tenga que elegir entre, digamos, acciones que me producen felicidad, pero al mismo tiempo le producen felicidad al resto. Yo voy a dar un ejemplo que yo siempre lo doy y puede graficar, para que esto se entienda. Supongamos que yo ahora les digo, tienen la guita que ustedes quieren para hacer el viaje, ¿no? Ahora, habrá muchas personas, bueno, la mayoría de las personas les gusta viajar, ¿no? Lo pusieron aparte en el parcial varias. Entonces, supongamos yo le digo, bueno, ese viaje que ustedes sueñan, ustedes lo tienen. Pero ese viaje, el dinero que yo les doy el dinero, ¿sí? O les dan el dinero. Ese dinero alcanza para que viajen ustedes y solo ustedes, ¿sí? Ahora, ustedes con ese dinero pueden irse a hacer ese viaje que soñaron, o pueden tomarlo, hacer otro viaje más cerca, diferente, lo que fuere, menos días, ¿sí?, pero con algún ser o sus seres queridos, ¿sí?, y querides, ¿sí? Entonces, esa decisión, dice Stuart Mill, que ustedes tomarían por ejemplo en ese momento,
puede medirse en función de grados de felicidad. Si ustedes hacen solo ustedes el viaje que soñaron, probablemente les produzca muchísima felicidad. ¿Por qué? Porque obviamente hacen el viaje que quisieron. Tal vez no, ¿sí? No producen dolor en sus seres queridos, pero no tienen esa, ¿sí? Sus acciones no derraman felicidad más allá de ustedes, ¿sí? Por más que las personas estén contentas, porque qué bueno que haces el viaje que querés, etc. ¿Sí? Entonces, Stuart Mill dice, en ese caso, supongamos ese caso, ¿sí? Ustedes tienen una felicidad plena. Ahora, supongamos que usted dice, no, la verdad, yo quiero que un viaje, poder disfrutarlo con personas que quiero, a las que quiero. Entonces, en lugar de hacer ese viaje, hacen otro viaje distinto, con otras personas, con su familia, no sé, con lo que sea, ¿sí? Con su compañero, compañere, no importa. Entonces, Torment dice, esa acción es mucho más buena, porque no solo los hace felices a ustedes, les hace felices a ustedes, sino que además derraman felicidad sobre un conjunto de personas. Y ahí es donde Stuart Mill habla de un concepto que es interesante, que es el concepto de sacrificio, que es un concepto muy ligado al de los estoicos. Yo no voy a confundir ahí. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es poder, diríamos, para hacerlo sencillo, dejar de lado o por así decirlo, o relegar una parte de mi felicidad sin dejar de ser feliz para hacer feliz al resto. Y ahí hay unos casos que él nombra que tienen que ver con los casos, por ejemplo, del héroe o del mártir. ¿No? Son personas que en un determinado momento decidieron hacer un enorme sacrificio para el bien común. ¿Sí? Es decir, a pesar incluso de haber sufrido, le evitaron sufrimiento no solo a mucha gente, sino a generaciones futuras. Para poner un ejemplo, San Martín, vamos a poner Juan Azurduy, ¿sí? A costa de su sufrimiento, ¿sí? Nos hicieron profundamente felices al resto, de tener una vida, ¿sí? Independiente en esos momentos, y aún hasta hoy, ¿sí? Y más allá de que después podemos discutir el concepto de la independencia de los países de América Latina, pero ¿sí? Dejamos de ser colonias políticamente hablando y territorialmente hablando, ¿sí? En parte por el sacrificio de personas como San Martín o Azurduy. Yo nombro San Martín y Juan Azurduy porque lo podemos tener en la cabeza, digamos, ¿no? Y todas las personas que pelearon en las guerras de independencia de América Latina y en las anteriores también. En ese caso, dice Stuart Mill, eso no se le puede pedir a todas las personas porque ese sacrificio es muy grande y no todas las personas están dispuestas a hacer un sacrificio muy grande aún manteniendo su felicidad, porque también está la otra. Digo, si uno, sin tratar de pensar en a ver qué hubiera dicho San Martín o Juan Azurduy, pero tranquilamente uno puede pensar que Juan Azurduy y San Martín no estaban a disgusto yendo a la guerra. No es que iban a la guerra y decían, no, esta guerra de mierda, cómo me gustaría estar en mi casita, calentito. No. Iban con una conciencia muy firme. Aún así, dice Stuart Mill, eso no se le puede pedir a cualquier persona porque es un sacrificio demasiado alto. Pero sí sacrificar esas pequeñas dosis de felicidad para hacer feliz a muchas más personas. Bueno, yo ahí tiré así como algunas líneas de conceptos sobre Stuart Mill para que lo puedan leer, ¿sí? Y ya después arrancamos con la nueva unidad.